Y vos vas Dale. compartiendo. Decime si se Andrea, ve, María. sí se ve perfecto. Si querés, después puedes poner el modo presentación y ya se ve. Arrancamos. Bueno, Andrea va a presentar la implementación del sistema de recordatorio de turnos programados en el primer nivel de atención para mejorar las tasas de ausentismo. Es un estudio de factibilidad. Ella es médica de la Universidad de El Salvador, especialista en clínica médica, magíster en efectividad clínica de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. En la actualidad se desempeña como investigadora del Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para las Américas del Sur, que depende del Departamento de Investigación de Enfermedades Crónicas del IEX, y como médica de planta de servicio de clínica médica del Hospital Italiano. Así que, Andrea, cuando quieras, nos presentas Bueno, tu trabajo. perfecto. Bueno, como les decía, María, esto es un poco contar la implementación de un sistema recordatorio de turnos programados que forma parte de un estudio, ¿no? De un proyecto que está financiado por la Fundación Mundial de la Diabetes, que es la World Diabetes Foundation. Y en verdad nosotros hicimos este estudio de factibilidad para poder evaluar la efectividad de este tipo de sistemas. Entonces, comentarles que, bueno, obviamente este proyecto no lo hicimos solos, yo soy investigadora, digo, me desarrollo en el IEX y soy investigadora también del CONICET, y soy médica, hice la maestría en informática médica en el Hospital Italiano, pero también trabajo obviamente con Álvaro Siganda, que es un licenciado en informático, que es quien gestiona los datos, es un gestor senior en el IEX, y con Julián Blanco, que es ingeniero en sistema y desarrolla los proyectos en Acuario Salud, que es la historia clínica que está implementada en lo que es el primer nivel de atención en la capital, en La Rioja. Entonces, contarles un poco el tema de la situación del ausentismo, lo que es en la atención, ¿no? Se sabe que en la atención primaria, según algunos estudios que reportan tasas de ausentismo, pueden ir entre el 3%, 3,3% hasta casi el 50% de las personas que sacan un turno no van a la consulta. Las causas son múltiples por las cuales no consultan, pero algunas de las más importantes tienen que ver con que la gente se olvida, y eso a veces está relacionado con el tiempo en la cual va a tener el turno, dificultad para cancelar citas, si los sistemas no ayudan a que la gente pueda cancelar sus turnos, horarios inconvenientes, por ejemplo, se sabe que se cancelan más los turnos de los viernes y después de las 4 de la tarde, demandas competitivas, como puede ser tener que trabajar en el horario que tienen un turno médico o cuidar a los chicos, estar muy enfermo para ir a la consulta, que se haya resuelto el problema de salud por la cual sacó el turno, ¿sí? Y una mala relación entre el proveedor y el paciente. Lo que sí se sabe es que el ausentismo no solamente aumenta los costos médicos, sino que también al disminuir la cantidad de turnos disponibles, disminuye la eficiencia del sistema de salud, porque pues, disminuye la oportunidad de diagnóstico y de tratamiento oportuno en aquellos que sí lo necesitan. Existe evidencia de que los sistemas recordatorios de turnos sirven, ¿no? Y que aumentan la tasa de asistencias. Este es uno de los últimos estudios, que es una revisión, que es un metaanálisis que incluyó 28 estudios, de los cuales el 46% fueron ensayos clínicos aleatorizados, y lo que mostraron es que la probabilidad de asistir a una consulta en aquellos lugares en donde tienen, de aquellas personas que reciben un recordatorio, aunque sea 48 horas antes del turno, es o sea, aumenta la probabilidad en promedio en un 62%, y mirando el intervalo de confianza entre un 35 y casi un 94%. Nosotros hicimos un estudio, ¿sí? Conjuntamente con una universidad, con la Universidad de Harvard, en donde lo que utilizamos fue un aplicativo para identificar personas con alto riesgo cardiovascular, darle un turno y generar un recordatorio. En estos pacientes, un estudio que se hizo en la provincia de Corrientes y en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Almirante Brown,
nosotros lo que hallamos en ese estudio es que el grupo de intervención, que fueron los que recibieron un recordatorio, asistieron a consulta en las 6 semanas posteriores a su identificación, en el 49% en el grupo de intervención, versus el grupo control, que no recibía recordatorio, en un 13%, ¿no? Y realmente la probabilidad de asistir en entornos de bajos recursos, en el ámbito público, en estos pacientes con enfermedades crónicas y de alto riesgo fue muy alto. Y en este contexto, debido a esta evidencia, nosotros nos presentamos, ¿no?, para hacer un proyecto que tenía múltiples componentes, que está siendo implementado en el Chaco y en La Rioja, que está siendo financiado por la Fundación Mundial de la Diabetes, en donde planteamos dentro de los componentes relacionados con lo que son las herramientas de salud digital, hacer un registro de enfermedades, implementar estrategias basadas en salud móvil, como por ejemplo los mensajes educativos y los recordatorios de turnos basados en esta experiencia previa, y hacer reportes automáticos para mejorar la gestión, tanto la microgestión como la macrogestión. En ese contexto, nosotros decidimos tomar ese componente, los sistemas recordatorios, y evaluar la factibilidad de la implementación de un sistema, no de sistema de turnos, sino un sistema recordatorio de turnos en el primer nivel de atención. Y evaluar si ese sistema recordatorio, ¿sí?, en un subgrupo de pacientes reducía el ausentismo en un periodo de 4 meses con aquellos comparados con aquellos que no recibieron los mensajes en dicho periodo. Perdonen, no pensé que había quedado así. Entonces, lo que hicimos, cómo planificamos las actividades antes de implementar, lo que decidimos, obviamente, es que parte de nuestra implementación de esta herramienta digital que se integraba al sistema de turnos que ya tenía la provincia, que es el sistema de turnos Aquarios, incluía hacer una evaluación inicial, ¿sí? Después se hacía la integración del recordatorio al sistema de turnos Acuario. Íbamos a trabajar con los efectores de esos 7 centros de salud en donde se realizó esto, luego se hacía la implementación y luego se iba a hacer una evaluación. Dentro de esta evaluación inicial, una de las cosas que nosotros hicimos, que nos pareció muy importante, era identificar cuáles eran los usuarios del sistema, o sea, cuáles eran los personas del sistema y qué características tenían. Nosotros estamos focalizados principalmente, como esto es un proyecto financiado por la Fundación Mundial y se sabe que los turnos programados y los recordatorios y la asistencia y el seguimiento son muy importantes en los pacientes con enfermedades crónicas. Nosotros nos interesaban las personas con diabetes tipo 1, tipo 2, que fueran al centro, ¿no?, para recibir atención, para realizarse que requerían un turno para hacer el turno en distintos lugares. Tienen agentes sanitarios que hacen rondas sanitarias y los agentes sanitarios tienen una de sus actividades incluye identificar a personas con enfermedades crónicas o personas que están desvinculadas del sistema de salud y entregarles un turno. Entre ellas son embarazados, personas con enfermedades crónicas y algunos chicos. Y otra cosa que también encontramos es que sacaban turno muy temprano en el centro para ser atendidos. Con respecto a los usuarios, encontramos que los agentes sanitarios ofrecían turnos programados, que los administrativos entregaban turnos programados, pero que también los médicos podían entregarle un turno a pacientes, o sea, distintas personas con una misma tarea. Y después teníamos otra persona que era importante, que podía estar involucrado en este tema de la gestión de turnos, que eran obviamente los directores de programas y los directores de los centros de atención primaria. Los directores de programa, ¿por qué? Porque como decían anteriormente, existen indicadores de los programas nacionales, por ejemplo del SUMAR y también del Proteger, que incluyen el seguimiento y tienen como indicador que es un indicador
que cuando se cumple implica una transferencia y genera un ingreso económico para la provincia, que tienen que ver con el seguimiento. Y el seguimiento está vinculado a que ese paciente pueda ser atendido, y obviamente para el seguimiento necesitamos un turno. Entonces, era importante eso también. Cuando hicimos lo que se llama cómo es el health, o sea, cómo es el mapa o el health journey, nos dimos cuenta que los pacientes crónicos, digo, especialmente los diabéticos, pero también los hipertensos, que son los que especialmente tienen foco en los programas nacionales, así como los que tienen alto riesgo cardiovascular, tienen distintas instancias para tener buena calidad de atención en las cuales tienen que ir a un centro de salud. Y tienen que tener, los diabéticos tienen que tener visitas iniciales en donde puedan recibir educación, se les inspecciona el pie, tienen que tener laboratorios, mediciones de presión arterial, y todo eso se debe registrar en la historia clínica, pero para eso tiene que haber un turno. Para hacerse un fondo de ojo necesitan un turno con los especialistas, tienen que ver un odontólogo, tienen que vacunarse, todo requiere no solamente la atención programada, porque se estipula que cada 3 o 4 meses tienen que tener una visita, sino que o sea, la actuación de distintas personas, promotores, enfermeros, médicos, personas de laboratorio, farmacéuticos, en distintos momentos. Por otro lado, nos interiorizamos cómo era el sistema de información, o sea, la historia clínica electrónica que estaba funcionando en La Rioja. En La Rioja, Acuario se implementó en el 2016. Todos los profesionales usan la historia clínica electrónica, está implementada en todo lo que sería la capital, ¿sí? Los turnos se registran por el sistema de turnos, hay 37 efectores al momento en que se hizo la evaluación inicial, igual después no se siguió implementando en el 2020 y 2021, no se implementó más. Hasta el momento que se hizo el primer corte habían 130.798 pacientes, 754.000 prestaciones y 37 CAPS con historia clínica instalada, en donde no se usa el papel desde el 2016. Y bueno, tiene distintos módulos esta historia que articulan distintos aspectos de la atención médica, pero incluye también la gestión de laboratorio, la gestión, lo que es en el ámbito ambulatorio, los agentes sanitarios pueden evolucionar, gestión de turnos, gestión de farmacia, estadística, auditoría, etcétera, más allá de lo que es la historia clínica electrónica. Entonces, ¿cómo nos planteamos hacer la evaluación? Nosotros evaluamos qué pasó antes de la implementación del sistema. O sea, en esos 7 centros de salud evaluamos el número de turnos programados y del día entregados en el periodo y cuál fue el porcentaje de ausentismo. Esta variable es importante porque se operativizó, incluyó a los pacientes, ¿sí?, que no dieron el presente, que no cancelaron y a los cuales no se les reasignó el turno, porque lo que hemos visto nosotros durante la implementación es que es muy difícil que se ponga que el paciente estuvo ausente. Entonces, por ahí quedaba sin marcar. Sí se registra el presente, pero no se registraba el ausente. Entonces, operativizamos esa variable y la utilizamos de esa manera. Después medimos en esos 7 centros, en el periodo que fue de agosto a noviembre del 2019, ¿sí? En agosto se empezó a implementar el sistema recordatorio de turnos y también evaluamos en ese mismo momento a un subgrupo de pacientes de todos los turnos que se entregaron entre agosto y noviembre. A un subgrupo se le envió mensajes de texto recordatorios y a un subgrupo no se le envió. Y medimos a ver qué pasó en estos periodos. También analizamos cuáles eran los procesos, cómo eran los procesos, y para todo esto fuimos a ver a cada uno de los centros y con un checklist y preguntamos cómo se solicitaba un turno, ¿no? Que en estos casos podía solicitarse en forma presencial o telefónica,
y armamos por así decir, un workflow, ¿no? En donde el paciente se iba con el turno anotado. Y cómo luego se presentaba y se acreditaba la identidad y se daba el presente. Nosotros nos encontramos con que en abril-julio del 2019 se habían entregado 54.520 turnos, se generaron esos turnos en esos 7 centros de salud, y nos encontramos que 42.211 eran turnos del día, o de demanda espontánea o de atención médica no programada, y que 12.000 fueron turnos programados. Y acá fue muy interesante ver que el 83% eran turnos del día y que solamente el 16% eran turnos programados. Gran parte de los pacientes tenía un celular registrado en Acuario, con lo cual eso era factible para que nosotros implementemos un sistema recordatorio basado, ya sea que se pueda basar en SMS o en WhatsApp, y nos encontramos que si nosotros miramos a los que le habían puesto ausente, era el 3.86%, pero teniendo en cuenta aquellos que no habían asistido, el ausentismo para los turnos que se daban en el día era del 15% y para los turnos programados del 39%. Y se había puesto en la historia en Acuario que solamente el 9%, 9.8% habían estado ausentes. Lo que más nos interesó a nosotros era ver la relación de turnos del día con respecto a turnos programados, porque la verdad que dijimos, o sea, gran parte de los turnos son del día. Si yo tengo un paciente que va a un turno del día, yo necesito, como estaba implementado y como figuraba en la literatura y en la evidencia, tengo que tener al menos más de 24 horas para yo poderle generar, o 48 horas para poder generar un recordatorio. Y la realidad es que la cantidad de turnos programados, es baja. Entonces trabajamos, ¿no? Un poco con los equipos, trabajamos en los procedimientos, trabajamos en los turnos, la importancia de las visitas, de que las visitas fueran programadas. Trabajamos también con ellos, con cada uno de los centros, mostrándole las consultas por demanda y las consultas programadas, y por qué, que calculen ellos la relación, por qué esto les parecía que era así, si desde los programas nacionales se está fomentando los turnos programados, ¿no? De programar el turno. Y bueno, lo que encontramos fueron distintas causas, ¿no? Una entre ellas, por ejemplo, que era muy interesante, era que cuando los turnos se asignaban en el día, la gente venía muy temprano, se generaba un listado de turnos, y eso hacía que el médico, una vez que atendiera a los 10 que tenía por cada uno de los slots, se podía ir. Digo, por ejemplo, o sea, que había cuestiones que quedaban fuera de lo que tenía que ver con el sistema, que tienen que ver más con la organización del sistema de los centros de atención primaria y del sistema de salud. Igualmente decidimos integramos esto a través de una app, integramos una plataforma que generaba los mensajes, que se conectaba a la agenda de turnos, y se enviaban los mensajes a los pacientes. Se les enviaba un mensaje al momento de tomar el turno y un mensaje a las 24 horas de tomar el turno. O sea, las 24 horas antes de su turno. Cuando evaluamos al final, nuevamente nos encontramos con que, a pesar que seguimos teniendo muchísimos turnos programados, esa relación pasó de 4.9 a 1 a 4.5 a 1, pero el 82% de los turnos eran del día, 18% programados, fue aumentando la cantidad de personas que tenían registrado un celular. La tasa de ausentismo siguió siendo del 15% para los turnos del día, y para los turnos programados del 41.9%, casi 42%, más que antes. Entonces nos planteamos, bueno, esto realmente no tuvo un impacto, si bien lo hicimos en un pequeño grupo de pacientes. Analizando la eficacia, por así decir, de esto, ¿no?
nosotros vimos que de los 10.935 turnos programados, solamente 9.301 tenían un celular. Entonces, esos pacientes eran elegibles. De esos pacientes, nosotros se aleatorizó, ¿no? 4.491 recibió un SMS, recibió un primer recordatorio, de esos no todos recibieron un primer recordatorio, y tampoco todos recibieron un segundo recordatorio. O sea, un primer recordatorio recibieron 4.400 y un segundo recordatorio 4.278. Pero sin embargo, al evaluar de alguna forma la efectividad de, digo, la proporción de pacientes del ausentismo en este subgrupo, vimos que los que no recibieron SMS en ese subgrupo tenían un 49%, en los que sí recibieron un 36%, lo que da un riesgo, un odds ratio, una probabilidad de, esto es probabilidad de asistir, ¿no? Entre un 22 y un 31% es más probable que asista a la consulta una persona que sí recibió un SMS. No contentos con eso, digo, volvimos al campo de nuevo. Y en este caso lo que hicimos fueron, hicimos posterior a esto, ¿no? Un grupo focales, digo, como parte del proyecto, no como parte de esta evaluación, pero como parte del proyecto fuimos a hacer grupos focales con los agentes sanitarios y con los administrativos, y encontramos diferentes cosas, como por ejemplo, que los administrativos tenían múltiples tareas. Soy de sumar, pero también me sumo a los trabajos de otros chicos de dar turnos. Soy administrativo, pero soy de farmacia. Eso puede explicar de alguna forma que los administrativos por ahí no estén todo el tiempo en el lugar que tienen que estar, y en ese caso digo que puedan poner a los pacientes que asisten por una cuestión de la estadística, que es muy importante para ellos. El sistema de turno lo utilizan muchísimo por el tema de las estadísticas, y les ha resuelto el tema de sacar las estadísticas de las consultas. Por el otro lado decían, sigue coexistiendo, nos encontramos que sigue coexistiendo el papel, los cuadernitos, con el sistema electrónico de turnos, a pesar de que desde el 2016 está implementado. Y acá esto es un quote de un administrativo que dice, nosotros por ejemplo tenemos un cuadernito que ahí tenemos por ejemplo el día 5, el que viene el día 5 vuelve el día 15 y así más o menos. O sea, hacen un seguimiento del paciente utilizando el cuadernito, y esto es especialmente por los crónicos. Nos encontramos también que hay distintas formas de organización en los centros de salud. Por ejemplo, los turnos se dan a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde, el turno tarde. Ingresan turnos por programados, pero depende del médico que haya. O sea, que no funciona con cualquier paciente, puede presentarse y sacar un turno en cualquier momento del día. Y después, las cuestiones propias del paciente, ¿no? Que contaba un agente sanitario como una especie de informante clave de lo que le pasa a los pacientes, porque los agentes sanitarios son personas, son de la comunidad, y decían, nosotros ofrecemos turnos programados, programamos turnos, le damos el turno, ellos van a la hora que lo van a atender, pero ya también a la gente no le gusta esperar. Muchas veces está 15, 20 minutos, se alteran y se van. O sea, cuestiones propias de los pacientes. Entonces, como parte de la discusión, una de las cosas que me parecía importante traer, digo, para discutir sobre implementación, es que a pesar de disponer de sistemas de turno electrónico, de promoverse la opción de turnos programados, la mayoría de los centros de atención primaria del ámbito público, que nosotros con los cuales trabajamos este piloto, funcionaban con turnos del día, ¿no? Y que algunos procesos relacionados con la gestión de turno y con la organización pueden ser barreras a la implementación de un sistema recordatorio, como por ejemplo esto que les comentaba. Varios usuarios que realizan las entregas de turnos, entonces eso tiene que ver con que no están bien asignados los roles y las responsabilidades, administrativos, personas que hacen el multitasking, ¿sí?
coexiste, sigue coexistiendo el registro digital y del papel, y creemos que ahí el monitoreo continuo de cómo se está llevando la implementación y un feedback adecuado y poder ajustar es muy importante. La medición de los resultados también depende de cómo se utiliza el sistema electrónico de turnos. La verdad que nosotros este análisis que hicimos de los turnos no se había hecho previamente en la provincia, a pesar de disponer de los datos, y ahí es muy importante trabajar con los directores de programas, con los decisores, no solamente en fomentar en que este tipo de evaluaciones se hagan, sino que se siga haciendo y que sea una forma de monitoreo y una forma de mejora de la calidad continua, y que existen otros factores no que se asocian con el ausentismo como cuestiones propias de los pacientes. Así que la conclusión fue que la intervención fue factible de implementar, ya que se generaron y se enviaron esos mensajes, hubo una menor proporción de ausentismo en el subgrupo que recibió el recordatorio, como les decía, entre un 22 y un 31% mayor probabilidad de asistir en esas personas. Sin embargo, para que realmente haya un verdadero impacto es importante trabajar en los procesos relacionados con la gestión de los turnos programados, porque si no hay turnos programados, no tiene sentido de que yo invierta en un sistema recordatorio de turnos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bueno, Andrea. La verdad que lo que dijiste al final creo que como cierre de la presentación es muy real. Que si no tenemos implementado un sistema de turnos, es avisar y tener toda esta lógica, no tiene sentido, no tiene demasiado sentido. Es impresionante el trabajo que han hecho. La verdad que es muy, muy, muy bueno. Y te hago una consulta, ¿la accesibilidad de estos turnos pudieron medirla, o sea, mejorar la accesibilidad? La gente puede sacar, digo, la oferta de turnos está, pueden llamar por teléfono, pueden ir, digo, ahora, obviamente que algunos centros de salud, por ejemplo, tenían un día para atender a crónicos. Algunos centros de salud tenían a las 7 de la mañana tenías que estar para sacar turno y después a la 1 de la tarde. Sí. Eran como momentos en los cuales se entregaban turnos. Pero vos podías, tu médico si te ve, te puede generar un turno como pasa en el hospital, el mismo médico hace un turno de seguimiento. El promotor iba con el cuadernito a hacer la ronda sanitaria y también podía gestionar un turno, y cuando volvía al centro de salud gestionaba ese turno para ese paciente, con los cuales tenían 2 o 3 turnos reservados. Claro. O sea, la accesibilidad existe, el tema es lo organizacional, digo, este tema, yo lo que quiero traer de alguna forma, digo, no hay silver bullets, como dicen, digo, lo más importante es hacer el monitoreo continuo y que los datos de un sistema de turnos les pueden servir para mejorar esa gestión y ver qué está pasando y cómo irlo mejorando. Sí, porque si vos tenés accesibilidad, pero no medís cuánto faltan o cuánto se toman o hacés gestión de eso. También a nosotros en algún momento nos pasaba que tomaban 2 o 3 turnos seguidos y decidían a cuál venían. Entonces, si vos no tenés alguna regla que vaya mirando esas cosas, muy al inicio, ¿no? Pero te digo que hay cosas que los pacientes lo hacen como si fuera, no sé, el turno de un banco, sacan 3 turnos para ver si llegan al primero, al segundo o al tercero. Bueno, en salud no podés hacer eso. Creo que en ningún lugar podés hacerlo, pero como poder gestionar esas cosas, o sea, tener en cuenta que la gente va a tratar de siempre ver la manera de estar más cómodo, o de no estar ajustado con el tiempo, o si falta, bueno, si lo cancelaste el mismo día, bueno, no sé, no vas a poder sacar para el día siguiente, vas a poder sacar recién para la semana siguiente. Bueno, hay cosas de esas que se pueden ir trabajando, pero bueno, un trabajo muy, muy exhaustivo el que hicieron. La verdad que los felicito. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, hay un break ahora hasta las 15:30 y vamos a tener una charla de ciberresiliencia en salud, que es la experiencia del Sanatorio Allende.
Si alguien más tiene una pregunta, si no, bueno, podemos ir al break, así podemos volver con más energía. Mañana presentás de vuelta, Andrea, otra de las experiencias. Sí, pero es más cualitativa esa. Es más cualitativa, bueno, mejor, igual también está bueno. Son dos visiones. Sí, Tenemos mucho cualitativo nosotros en nuestra área de conocimiento. sí. Así que, ¿cuánto tiempo antes recomienda enviar el recordatorio? Nosotros lo hicimos, el recordatorio lo enviamos a las 24 horas antes del turno. Digo, esa fue la experiencia donde nosotros publicamos ese estudio cardiológico, lo hicimos y lo estamos haciendo 24 horas antes. Ahora, en la literatura, en esta revisión sistemática, había gente que lo hacía hasta 48 horas antes. Y nosotros lo hacemos 48 horas antes, en nuestro hospital. El recordatorio vía SMS y por mail se manda 48 horas antes. Pero bueno, sí, están esos dos, es entre 24 y 48 horas normalmente lo que está publicado. Pero cuanto más cerca que lo puedas mandar, también es mejor. El tema es que si querés que el paciente recuerde y lo pueda cambiar, y vos puedas disponibilizar ese turno, también 24 horas antes es poco tiempo a veces. Lo va a tomar alguien que está buscando muy sobre la hora el turno y puede acceder. Pero Eso es porque, María, porque ustedes tienen posibilidad, o sea, tienen las claro, herramientas informáticas para poder cancelar. En el ámbito público no sí, no, existe eso. sí, Entonces, ese turno se se pierde y la pierde. Claro. gente tiene menos memoria. O sea, un día de diferencia implica mucho. Digo, en una persona, digo, nosotros pensá que gran parte de la población no tiene cobertura pública exclusiva y por ahí implica que nada, se puede perder ese turno si un trabajador que no tiene un empleo formal consigue una changa y ese día no se No va. presenta. Oh, claro, sí, Entonces, sí. por eso planteamos por ahí hacerlo, la memoria Un es día. diferente, o Sí. sea, un día antes. Sí, sí, por eso justamente hoy estaban hablando del portal del ciudadano en la charla de la mañana de Cintia Esperanza, que creo que tiene que ver con esto también, por ahí poder adaptar estos recordatorios desde un celular, como te avisan de la vacuna del COVID, o que te dan este tipo de recordatorios de turnos, tener la accesibilidad y poder cancelarlos también fácilmente, a través de un chat o a través de algún tipo de portal, poder utilizarlo y cancelarlos. Pero bueno, gracias Andrea por participar, la verdad que ha sido un gusto. Y bueno, nos reencontramos a las 15:30 en la misma sala.